con esta poda, tala, en fin, hay distintos criterios ahí para evaluar qué se hizo, pero en definitiva con lo que ocurrió con los árboles que se han cortado en Cayo Higgins, y es un tema que también se viene dando en otros sectores también, y que en el caso de ustedes involucra una empresa contratista que estuvo realizando un trabajo ahí. Lo primero, ¿estuvo bien hecho, estuvo mal hecho? ¿Qué pasó ahí, Oscar? Yo creo que este caso hay que analizarlo desde la situación particular de lo que ocurrió en esta situación puntual, y también la generalidad de lo que es la gestión de vegetación y cómo la vegetación convive con las redes eléctricas y cuáles son las responsabilidades. En este caso particular se trató de la atención de una emergencia. Ese es un sector que había tenido ya 3 interrupciones de suministro en los últimos 2 días, producto del contacto de estos árboles con las líneas eléctricas. Se estaba generando ya chisporroteo, con el consecuente riesgo de que se produjera algún tipo de incendio. Este contacto además produce variaciones de voltaje, lo que puede generar daño en artefactos de nuestros clientes, e incluso si es que la variación de voltaje es muy grande, podría llegar a generar algún tipo de quema del sistema eléctrico, lo que podría traer consigo también un incendio al interior de la vivienda. Por lo tanto, aquí estamos hablando de cosas serias. Adicionalmente, en ese sector hay un centro de diálisis, que cada vez que se interrumpía el suministro se veía afectado. Nosotros como empresa no tenemos certeza de que ese centro de diálisis cuente con generación para poder continuar con el tratamiento de un paciente dializado en caso de interrupciones de suministro. Por lo tanto, se hizo una actuación de emergencia en la cual se despejó el riesgo. Eso, lo primero es que fue una situación de emergencia en la cual se tomó la decisión de despejar el riesgo. Ese riesgo, para despejarlo, nosotros talamos los árboles, y aquí es donde viene ya la situación más general, que es lo que dice la normativa. Nosotros somos una empresa regulada y la normativa especifica que debajo de las líneas eléctricas no puede haber nada. No puede haber construcciones, no puede haber vegetación, no puede haber, ojalá, ni pastizales, ninguna cosa que pueda generar algún tipo de riesgo. Nosotros entendemos, y yo creo que el regulador también lo entiende, que en el caso de la situación urbana tenemos que mirar esta normativa con un poco más de criterio. Y es por eso que uno va por la ciudad y ve que hay árboles que están debajo de las líneas eléctricas. Lo que sí se puede tener en ciertos casos particulares son árboles frutales cuya altura no sobrepasa los 4 metros o cuyo crecimiento máximo no sobrepasa los 4 metros. Por lo tanto, aquí estamos hablando de el tipo de vegetación que había. Aquí eran plátanos orientales, o un árbol similar a plátanos orientales, y cuál es el rol que cumplen. En estricto rigor, nosotros deberíamos haberlos talado a piso, y no solo eso, sino que deberíamos talarlos todos, pero entendemos que los árboles cumplen un rol dentro de la ciudad. Yo vivo en Concepción, vivo en la ciudad de Concepción. A mí también me gustan los árboles, me gusta la sombra que dan, cómo se ven los árboles y el rol medioambiental que cumplen. Por lo tanto, tratamos de aplicar criterios. Esos árboles, todos los árboles, no solo esos, todos los árboles tienen un propietario, ya sea un propietario particular, y si están en la vía pública será la municipalidad en el caso de las comunas, o será vialidad en el caso de rutas ya más rurales. Por lo tanto, nosotros intervenimos cuando el propietario no hace las gestiones necesarias para el correcto mantenimiento de esos árboles. ¿Y no estaban bien mantenidos? Bueno, estaban en contacto con las líneas, lo que es una infracción a la normativa vigente. Por lo tanto, frente a esa infracción, nosotros tuvimos que entrar en subsidio del propietario para poder regularizar esa situación y, por sobre todo, resguardar la vida, los bienes y la salud, en este caso los pacientes dializados, de nuestros clientes. Ahora, Oscar, esta es una discusión, a ver, ¿cómo lo planteamos? Una discusión de país pobre o país emergente. ¿En qué sentido? En los países desarrollados las líneas eléctricas están soterradas, ¿no? Absolutamente. Y en Concepción en algunas partes están soterradas. Uno mira, no sé, aquí afuera los estudios de la radio en O'Higgins, que en la plaza sí están soterradas, pero es un pedacito el que está soterrado. Así y en la inmensa mayoría no están soterradas, y hay un problema, bueno, con los árboles, un problema paisajístico, un problema estético, hay una serie de cosas que están asociadas. ¿Por qué no están soterrados los cables? Bueno, yo creo que es una buena pregunta, porque la pregunta respecto a país pobre o país emergente va más allá del soterramiento. Nosotros tenemos un sistema eléctrico del siglo XX, porque el sistema eléctrico que estamos dispuestos a financiar como ciudadanos. Yo también soy cliente de SGE o podría haber sido cliente de otra distribuidora. En términos regulatorios, un paso que se intentó dar en su minuto hace un par de años fue la instalación de medidores inteligentes.
La reacción, tú como periodista probablemente la recuerdas, de los mismos clientes, de los vecinos y principalmente de los alcaldes. Por lo tanto, existe un cierto... Una reticencia. Una reticencia que viene dada por algo súper concreto. El tener una red eléctrica del siglo XXI implica pagar costos y pagar esa inversión de acuerdo a lo que corresponde al siglo XXI. Por lo tanto, es ese el problema. El problema es un problema financiero. Queremos árboles, queremos que las líneas no interfieran con la línea visual, pero no queremos que eso se traduzca en un incremento en la cuenta. Claro, lo ideal es que hayan árboles, que haya un suministro eléctrico asegurado, es decir, que vaya por abajo, que uno pueda levantar la cabeza y pueda mirar el horizonte y no vea una maraña de cable. Exactamente. Que haya sombra, o sea, bueno, pero nos da la sensación de que estamos estancados en esto. Estamos estancados, no existe la voluntad política y tampoco existe, yo creo que todavía la voluntad ciudadana de dar ese paso. Queremos la transición energética, queremos los autos eléctricos y queremos todo este mundo que se nos promete que viene y que yo creo que efectivamente viene, pero no estamos dispuestos a pagar los costos que eso involucra. Y yo creo que esa es una discusión que efectivamente excede a CGE o a la municipalidad, es más de país. Ahora, el conflicto con los cables no solamente tiene que ver con las líneas eléctricas, hay cables que no dependen de ustedes, que son de las empresas de telecomunicaciones. Uno mira aquí, por ejemplo, me tocó trabajar algún tiempo ahí en un edificio aquí en Pedro Valdivia, en el edificio Pedro Valdivia, en Aníbal Pinto con Barros Arana. Uno se sube al segundo piso de ese edificio en una terraza, pues lo que pasa es que cuando uno camina por el paseo peatonal no ve la maraña, pero cuando uno se sube a un segundo piso, te encuentras que es un asco, es una maraña de cable. Entonces uno dice, bueno, aquí no son todos cables eléctricos, hay de empresas de telecomunicaciones. ¿Por qué hace la reflexión? ¿De quién son los postes? ¿Son de ustedes? Los postes son nuestros. Los postes son nuestros y las empresas de telecomunicaciones pagan apoyo. Nos pagan a nosotros un apoyo. Y eso es justamente lo que a nosotros nos impide retirar los cables de telecomunicaciones. Pero ustedes entonces hacen también un negocio por eso, ¿no? Nosotros sí, en algún minuto fue un negocio muy rentable, hoy día es un negocio que fue regulado y es un negocio muy marginal. Por lo tanto, yo creo que más bien este tema pasa por las empresas de telecomunicaciones y la decisión que ellos toman respecto a retirar los cables que están en desuso. La mayoría de los cables que tú ves están en desuso. Pero ustedes como dueños de los postes no le pueden decir a las empresas que ustedes leen. Bueno, ¿sí? Hemos tenido reuniones con las empresas de telecomunicaciones, participamos en reuniones de mesas que organizan municipios o delegados provinciales para justamente este retiro de cable. No hemos visto mucho avance ni mucha disposición. Pero ustedes no pueden obligar a las empresas. No los podemos obligar. A pesar que los postes son de ustedes. A pesar que los postes son de nosotros. Ya. Ahora, entonces, claro, porque alguien me decía el otro día, conversando un poco de este tema, que ha sido un tema de mucha discusión, decía, bueno, que a la empresa eléctrica tampoco le conviene mucho soterrar porque hacen un negocio con los postes. Al contrario, nosotros al soterrar, que tiene un costo, por cierto, pero el soterramiento involucra una mejora en la calidad de servicio, evita los choques de poste. Por lo tanto, si tú me dices sumando y restando, creo que efectivamente es un estándar distinto, es un estándar que nos traería en algunos casos al siglo XXI y nos ayudaría. El negocio existe un cobro, efectivamente, pero el cobro es realmente marginal. Yo digo, hace 10 o 15 años era un ingreso relevante para la distribuidora y efectivamente la afirmación que tú haces podría haber tenido algún asidero. Hoy día es un negocio absolutamente marginal dentro de la actividad, muy muy marginal dentro de las actividades, pero que nos vincula legalmente. Yo no los puedo descolgar porque la empresa de telecomunicaciones me puede demandar. Ya, ahora entonces en esta mirada de largo plazo para convivir con los árboles, yo creo que hay un consenso que los árboles deben estar en la ciudad, ¿no? Y en eso creo que ustedes mismos lo reconocen así. Efectivamente un tema legal, pero hay un tema también de lo que queremos como ciudad. O sea, los árboles deben estar y deben convivir. Pero para que eso ocurra, lo ideal es soterrar. Ese soterramiento, lo que usted me dice es que en definitiva va a terminar pagando el consumidor. A ver, yo partiría un poco antes, Mauricio. Yo creo que hay una forma de que los árboles y las líneas convivan y es que se haga un mantenimiento que permita que esos árboles no se acerquen a las líneas. Nosotros no hacemos poda ornamental, que es lo que tú viste. Eso es una poda que no es ornamental. Ya, esa fue una poda o una tala de una tala. Y fue una tala que no fue a piso, pero fue una tala
y que tiene como objeto despejar el riesgo y asegurar que ese riesgo no vuelva a manifestarse en un periodo razonable de tiempo. O sea, si el propietario de esos árboles, el municipio, hubiera hecho la mantención correspondiente, no habríamos tenido que llegar a eso. Si el propietario de los árboles, quien quiera que sea, los mantiene alejados de las líneas, evidentemente que nosotros no nos veríamos obligados a intervenir porque no se generarían estas situaciones de emergencia, independiente de que, bajo lo que estipula la normativa, nosotros no deberíamos permitir que hubieran árboles debajo de la línea, pero volvemos al tema de la normativa versus la realidad. Estamos conversando con Óscar Facuse, el gerente zonal sur, ¿no es cierto? De toda la región sur, sí. De la CGE, reviviendo un tema que nosotros mismos estábamos aquí de turno el domingo, ¿no es cierto? En la radio, cuando ustedes mismos, nuestros auditores, nos comunicaron, dicen, mira, están cortando estos árboles, los están talando y hay una situación que ha generado indignación. Bueno, tenemos ya varias cosas, que lo primero que fue efectivamente una tala y no una poda, que fue una situación de emergencia, producto de una contingencia que se venía registrando los días anteriores. Y nosotros tenemos una política interna donde los árboles que nosotros podamos o talamos no deben quedar a una altura superior a 3 metros. Justamente porque si nosotros los dejamos a una altura superior, en un periodo muy corto de tiempo los árboles vuelven a crecer y vuelven a poner en riesgo la continuidad de suministro y todos los riesgos que indiqué al principio de la entrevista. ¿Qué es lo que produce eso? Que nosotros tendríamos que volver a ir a podar, volver a talar reiteradamente, lo que aumenta los costos, y esos costos en una industria regulada inevitablemente terminan en el corto, mediano o largo plazo traspasándose a los usuarios. ¿No habría sido mejor quizás haberlo podado hasta una altura más baja? ¿No hay un error ahí de la empresa? No hay un error de la empresa, pero desde el punto de vista no ornamental, claramente, ni de la salud de los árboles. Yo tengo que ser muy sincero, nosotros no hacemos poda ornamental y no nos preocupamos de la continuidad de suministro. Ese es nuestro foco. O sea, el contratista que fue ahí no era un contratista especializado en hacer tala ornamental, sino que más bien... No hacemos tala ornamental. Nosotros no hacemos tala ornamental. Por definición. El haberlo cortado más bajo es lo que decía. Ese árbol, al cortarlo más bajo, en 3 o 6 meses iba a estar de nuevo encima de las líneas. Nosotros como CGE gastamos en la región del Biobío un poco más de 2.000 millones de pesos al año en tala y poda. Si nosotros tenemos que ir a talar y podar más veces, ese número empieza a multiplicarse y eso inevitablemente va a terminar impactando el valor de las cuentas eléctricas. Ya, pero lo que me dice usted entonces que en definitiva la ley lo que hace es que el propietario de los árboles es el que tiene que hacerse cargo. Nosotros, la ley, vuelvo a repetir, la ley lo que dice es que debajo de las líneas eléctricas no puede haber vegetación, salvo casos particulares con especies particulares, que son especies que no sobrepasen los 4 metros de altura en su crecimiento máximo, por ejemplo árboles frutales. Eso es lo que estipula la ley. En este caso, y teniendo en consideración del rol que cumplen los árboles en las ciudades, tanto desde el punto de vista ornamental, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la regulación de temperaturas, la sombra que entregan en las ciudades, es que nosotros entendemos de que no podemos arrasar con todo, porque sería un despropósito. Yo vivo en Concepción, no me interesa vivir en una ciudad que no tenga vegetación. Pero sí, y por lo tanto lo que tenemos que velar es porque no se afecte la continuidad de suministro, ni se ponga en riesgo la salud y vida de las personas, producto del contacto de los árboles con las líneas eléctricas. ¿Y cómo sigue esto para adelante, Óscar? ¿Ustedes van a hablar con los dueños, los responsables de los árboles que son? Porque yo creo que lo que nadie quiere ver nuevamente son escenas como las del domingo, ¿no? Con árboles que están cortados. ¿Debiera mejorar la coordinación con el municipio? Nosotros nos coordinamos habitualmente, evidentemente que en las situaciones de emergencia no tenemos tiempo para coordinarnos, pero nosotros para realizar labores programadas de tala y poda, nos coordinamos con el municipio. El municipio ahí, nosotros dentro de esa coordinación, el municipio nos puede decir, no, yo no lo autorizo a realizar esa tala y poda, lo cual está dentro de sus atribuciones en el corto plazo. Nosotros después iremos a SEC, pero en paralelo lo que hace el municipio es asumir todas las responsabilidades que tiene la distribuidora frente a un accidente eléctrico, porque ellos no nos autorizaron la poda. Por lo tanto, ellos son responsables si es que algún paciente del centro de diálisis fallece, ellos son responsables si es que se produce un incendio, ellos son responsables del corte de suministro, o serían. Y eso yo creo que es lo que requiere más conversación. Yo creo que aquí hay mucho desconocimiento de los riesgos involucrados en la convivencia de los árboles con las redes eléctricas y cómo logramos tener un sano equilibrio dentro de este proceso. Ahora, en la ley que los regula a ustedes, el proceso de soterrar y la inversión
inversión que hay que hacer, esa la deben asumir los clientes en definitiva. Lo que pasa es que... ¿No es responsabilidad de la empresa eléctrica? No, es que es un poco distinto, porque hoy día la ley trabaja con un modelo de empresa eficiente. ¿Qué quiere decir? Que es la empresa que provee energía eléctrica al menor costo posible. Por lo tanto, esa empresa eficiente, que es la que tarifica, en base a esa empresa que no existe, pero que se supone que se hace un modelo, no soterra sus líneas. Por lo tanto, si CGE soterrara las líneas, tendría que asumir el costo de los inversionistas sin ninguna retribución de esa inversión. Y los inversionistas, ninguno razonable va a estar dispuesto a hacer eso. Por lo tanto, se requiere un cambio en la regulación y en la normativa que estipule que en ciertos sectores o en ciertas condiciones se tiene que soterrar, y que la empresa modelo va a soterrar, y que por lo tanto la empresa, cuando realiza el soterramiento, va a recibir ese reconocimiento de sus inversiones. El problema de eso es que finalmente ese reconocimiento de inversiones, la traducción de eso es que va a la cuenta que pagamos todos como usuarios del servicio eléctrico. Y cuando se crean o se construyen barrios nuevos, que las líneas vienen soterradas, ¿esa inversión la asume la inmobiliaria? No, esa inversión, porque hay un decreto, y ese decreto hace que nosotros podamos ir al regulador, que es el que fija las tarifas, y que nos reconozca esa inversión. En la tarifa que van a pagar los propietarios de esa... En las tarifas que se van a pagar en ciertos sectores, efectivamente. O sea, la inversión la hacen ustedes, pero finalmente la terminan pagando ahí. En una empresa regulada, las inversiones siempre terminan, no la inversión pagando, pero la retribución al concesionario, esto es lo mismo que las autopistas, la retribución al concesionario, siempre la terminamos pagando los usuarios. Finalmente, como una suerte de reflexión para ir cerrando, ¿fue un error haber cortado esos árboles? No, yo creo que fue necesario. Está de acuerdo a la política de CGE y está de acuerdo a lo que la normativa nos exige, dado que fue una emergencia, porque la normativa también nos exige coordinarnos con el propietario de los árboles, en este caso la municipalidad. Dado que fue una emergencia, era imposible realizar la coordinación y por lo tanto había que hacerlo. Óscar Facusi, gerente zonal sur de CGE, muchas gracias. Tema del que podríamos estar hablando toda la mañana, ¿no? Los comentarios aquí son muchísimos, porque hay mucho interés respecto a este tema, pero creo que hemos aclarado bastantes dudas, y también la postura de ustedes como, quienes fueron los que ejecutaron y ya tenemos claro, esta tala, ¿no?, de estos árboles ahí en Cayo Higgins. Así es. Gracias, Óscar. Gracias, Bueno, ahí escuchábamos la entrevista de Radio Bio Bio de Óscar Facuse, gerente regional sur de la Compañía General de Electricidad, a propósito de esta tala de árboles de este fin de semana que recién pasó en la ciudad de Concepción, entregando ahí declaraciones bastante claras. No consideran que fue un error por parte de la Compañía General de Electricidad, sino que apuntan a los dueños de los árboles, dicen en este caso, de no hacer las mantenciones